de haber iniciado la quimioterapia de inducción a la remisión. Se han establecido nuevos factores de pronóstico y estos son básicamente la presencia de un cariotipo complejo, que exista la expresión de CD20 en aquellas leucemias que son cromosoma Filadelfia negativas, la presencia de la enfermedad mínima residual y la presencia de marcadores genéticos. Hablando de estos marcadores genéticos, pues obviamente no podemos estar ajenos, aun cuando en nuestro país tengamos carencia de muchos de los estudios que son esenciales hoy día para poder estadificar o estratificar mejor a los pacientes, ¿sí? Esta ilustración muestra pues cuáles son los principales arreglos moleculares que existen, y en la parte superior están esquematizados los que normalmente se representan para población pediátrica, en la parte inferior vienen representados por grupo de edad, y bueno, enfóquense a la parte de los adultos, ¿no? En donde pueden ver cómo el cromosoma Filadelfia sigue teniendo un peso importante. Recuerden que la presencia de cromosoma Filadelfia está más o menos en el 25% de las leucemias linfoides del adulto, representa solamente un 3% en los niños. Pero vamos a ir viendo que hay otros factores involucrados, principalmente una cosa que se llama amplificación intracromosómica del cromosoma 21, y está el gen Ícaros, que también tiene peso, sobre todo cuando está en asociación con la leucemia linfoblástica, cromosoma Filadelfia positivo. Entonces, es importante que conozcamos estas alteraciones, porque finalmente estas van a tener un impacto en la supervivencia de los pacientes. Y obviamente estas alteraciones se pueden presentar incluso desde el nacimiento, como decíamos, en aquellos individuos que tienen alteraciones en el gen MLL y que caracteriza a la leucemia pediátrica de mal pronóstico en el menor de 12 meses, ¿sí? Desde que está el proceso de gestación pueden ya existir estas alteraciones genéticas, y que va a ser el mecanismo de la leucemogénesis en este grupo de población, ¿no? Entonces estos rearreglos van a estar involucrados en la autorrenovación de la célula madre leucémica, y que va a permitir en su momento, ¿no?, junto con otras alteraciones genéticas como esto que les digo del gen Ícaros, o bien la translocación del cromosoma Filadelfia, ¿sí?, o la expresión aberrante de algunos marcadores celulares que van a permitir que esta célula neoplásica pueda proliferar y que finalmente tenga impacto al momento del diagnóstico, o bien cuando el paciente recae de la enfermedad. Si nosotros evaluáramos la supervivencia de los adultos con leucemia linfoide que tienen alteraciones o no tienen alteraciones genéticas, ¿no?, porque aquí está representado en azul un cariotipo normal, ¿no?, vemos cómo la presencia del cromosoma Filadelfia sigue considerándose una citogenética de pobre pronóstico en este grupo de población, ¿no? La hiperdiploidía, que es también una alteración del número de cromosomas, ¿sí?, sigue siendo considerada una alteración genética de buen pronóstico, ¿no? Entonces es importante recordar estos aspectos. Si nosotros dividiéramos estas alteraciones genéticas como de hiperdiploidía, anormalidades estándar o anormalidades de alto riesgo e incluso cromosoma Filadelfia, volveremos a ver que los individuos que tienen expresión de cromosoma Filadelfia, ¿sí?, van a tener un pobre pronóstico en relación con aquellos que presentan otro tipo de alteraciones genéticas. Y esto habla de lo importante que es los estudios moleculares en el pronóstico y obviamente en las expectativas de tratamiento que tenemos para los pacientes con leucemia linfoide, ¿no? Entonces aquí en esta tabla esquematizamos algunos genes que están involucrados en el proceso de leucemogénesis, que tienen que ver con el proceso de diferenciación linfoide, como es el gen Ícaros, ¿no?, que está representado por este gen IKZF1, ¿sí?, y que va a estar en relación con deleciones o mutaciones, y
que incluso en aquellas poblaciones que tienen expresión de este gen y que tienen cromosoma Filadelfia, confiere un peor pronóstico todavía que solo tener cromosoma Filadelfia o solo tener esta alteración genética, ¿no? Está la otra alteración que les comentaba hace un momento, que es la amplificación intracromosómica del cromosoma 21, que también va a estar relacionado con una pobre respuesta al tratamiento estándar, ¿sí? Pero en general podríamos ver muchas alteraciones genéticas. El perfil de expresión genética de las neoplasias cada vez es más vasto conforme vamos avanzando en los estudios de biología molecular. Entonces es importante tener presente todas estas alteraciones. Hablando específicamente de algunos marcadores moleculares, este gen Ícaros, les decía, es importante para el desarrollo de la línea linfoide, y las alteraciones en este gen están relacionadas con un mal pronóstico, inclusive en aquellas neoplasias linfoides, cromosoma Filadelfia positivo, ¿no? Entonces, teniendo una leucemia linfoide, cromosoma Filadelfia positivo, y que ésta a su vez tenga alteraciones en el gen, pues va a tener un riesgo de recaída mayor que aquellos que no tienen esta alteración genética. Lo mismo sucede con aquellos pacientes que tienen esta amplificación intracromosómica del cromosoma 21, da una inestabilidad en este cromosoma y va a definir un subgrupo de pacientes con leucemia linfoide que va a tener un mayor riesgo de recaída, una recaída más temprana y sobre todo entonces un mal pronóstico. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para tratar a un individuo con leucemia linfoide? Entonces, hablando del adulto con leucemia linfoide, ¿sí?, este tratamiento tendrá que ser adaptado al riesgo, ¿no? Si es un riesgo estándar versus un riesgo alto, pues obviamente el tratamiento tendrá que cambiar. Si es orientado al subtipo, pues obviamente se tratan diferente aquellos individuos que tienen una leucemia linfoide cromosoma Filadelfia positivo, o aquellos que tienen expresión de CD20, o los que tienen expresión de marcadores aberrantes, ¿sí?, o la leucemia tipo Burkitt, etcétera, ¿sí? Y algo importante y que ha estado en boga en los últimos años, que es tratar a los pacientes por grupo de edad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tratar a un adulto mayor que tratar a un adolescente o a un adulto joven, ¿no? Los esquemas son diferentes, el pronóstico es, por tanto, diferente. Para el tratamiento del paciente, esto ya se lo saben, es como rutina de todos los servicios, ¿no? Es importante tener una médula ósea en donde nosotros podamos identificar la morfología y poder clasificar de acuerdo a la FAB el tipo de leucemia que tiene el individuo. Los estudios de citometría de flujo son básicos para poder dividir los linajes en B o T, o bien para la búsqueda de marcadores aberrantes que nos puedan conferir un pronóstico más desfavorable, ¿sí?, o bien aquellos marcadores que pudieran servir como un blanco terapéutico. Y los estudios de citogenética, que desafortunadamente no son accesibles en todos los centros y que van a tener impacto sobre todo para el pronóstico de los pacientes. Es importante identificar por citogenética o bien por biología molecular aquellos individuos que tienen cromosoma Filadelfia. Recuerden que en el grupo de pacientes con leucemia linfoide, la proteína monoclon o la proteína oncogénica, perdón, es P190 específicamente, no P210 como en leucemia mieloide crónica, y esto dificulta un poquito el diagnóstico porque no todos los centros tienen la maquinaria para la búsqueda de la oncoproteína. Es bien sabido, ¿no?, el tratamiento de los pacientes con leucemia linfoide, las fases que tiene que llevar el tratamiento, desde inducción a la remisión, las consolidaciones, el mantenimiento y la profilaxis, y cada uno de estos tiene diversos objetivos. Recuerden que la inducción a la remisión tiene como objetivo eliminar la leucemia, las consolidaciones disminuir la enfermedad mínima residual, y el mantenimiento prolongado evitar la recaída, ¿no? Y obviamente la profilaxis al sistema nervioso, pues evitar la recaída a este nivel. La columna vertebral del tratamiento siempre va a ser con base en una terapia combinada con vincristina,
antracíclico, esteroide, y puede o no haber L-asparaginasa, y otros fármacos que forman parte del tratamiento como la ciclofosfamida, metotrexate, citarabina y la mercaptopurina.